Hola, ¿qué tal, jóvenes? En esta sesión grabada vamos a comenzar con el tema de dinámica rotacional. Este tema es importante porque nos permite entender bajo qué condiciones un objeto o un cuerpo rígido va a presentar rotaciones alrededor de un eje determinado. Para entender la dinámica rotacional vamos a tener que hacer uso una vez más del concepto de fuerza, y esto eventualmente va a terminar llevándonos al concepto de torca o momento de fuerza. Bueno, ¿qué se requiere para que un objeto se ponga en rotación respecto a un eje dado? Bueno, esencialmente se requiere que una fuerza F se aplique al cuerpo rígido, pero de una forma, digamos, correcta. Es decir, no cualquier aplicación de una fuerza producirá una rotación. Bueno, para entender esto consideremos las dos figuras que tenemos en pantalla. En la figura de la izquierda tenemos representado a un objeto, aquí dado por color rojo, cuyo eje de rotación se encuentra justo en el centro del sistema de referencia o sistema de coordenadas. Es decir, se encuentra en este punto. La fuerza que se aplica sobre este objeto se ejecuta en este punto marcado en color amarillo. A este punto de color amarillo lo vamos a llamar punto de aplicación de la fuerza. Asimismo, tenemos un vector R que está partiendo del eje de rotación y que está dirigido hacia el punto de aplicación de la fuerza. Este vector R lo podemos considerar como un vector de posición, pero que, a diferencia de las ideas anteriores que veníamos comentando sobre un vector de posición que ubica a una partícula en el espacio, este vector R estaría ubicando al punto en el que la fuerza se aplica sobre el objeto. Cuando la fuerza tiene esta dirección aquí mostrada, lo que se va a generar es una rotación antihoraria. Es decir, el objeto va a comenzar a girar alrededor de este punto o eje de rotación en un sentido contrario a las manecillas del reloj. Por su parte, cuando cambiamos la dirección de la fuerza aplicada, como tenemos aquí, nótese que el punto de aplicación de la fuerza no ha cambiado. Este punto amarillo sigue igual, así como el vector R de color azul. Sin embargo, el hecho de modificar en qué dirección se aplica la fuerza cambia el sentido de la rotación. En este caso tendremos una rotación horaria, es decir, el objeto rotará en el sentido de las manecillas del reloj. También algo muy importante a tomar en cuenta es que esta distancia R que aquí estamos considerando afecta el cómo se obtienen las rotaciones. De hecho, cuando la fuerza F se aplica en un punto muy cercano al eje de rotación, esas rotaciones que se pueden llegar a producir se logran a una tasa de cambio muy pequeña, casi imperceptible podríamos llegar a decir, o incluso el objeto ni siquiera va a rotar, sino que va a experimentar un movimiento traslacional, pero no rotacional. Así que bueno, tenemos aquí dos factores: la fuerza aplicada y la distancia al eje de rotación son importantes para estudiar el por qué los objetos pueden llegar a rotar. Y de hecho, lo que estaríamos obteniendo en un objeto que está rotando es una aceleración. Esta aceleración que vamos a producir sobre un objeto cuando es rotado es directamente proporcional a la distancia ortogonal que existe entre el eje de rotación y la línea de acción de la fuerza. A esta distancia en la literatura se le suele conocer como brazo de palanca. Bien, en ese esquema que es exactamente
igual al que tenemos hace unos momentos, se está mostrando lo siguiente. Veamos, tenemos la fuerza F, aquí nuevamente dibujada en color blanco. Tenemos al vector R, que está dirigido desde el eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza. Bueno, el brazo de palanca se construye como la distancia que existe entre el eje de rotación, aquí una vez más identificado, hacia la línea aquí dibujada de color azul. Esta línea punteada de color azul vemos que es paralela al vector fuerza. Bueno, a esta línea es a la que se le conoce como línea de acción de la fuerza. Y este brazo de palanca une estos dos puntos, el punto del eje de rotación y este otro punto, pero que, como podemos notar aquí, hace un ángulo de 90 grados entre la línea de acción de la fuerza y esta línea de color amarilla. De igual manera, en el otro esquema tenemos, ¿no?, el brazo de palanca. Una vez más, el brazo de palanca es esa línea, aquí marcada de color amarillo, que va del eje de rotación a la línea de acción de la fuerza, pero siempre de manera perpendicular a esta, como tenemos aquí. Bien, pues eso es lo que estamos afirmando en esta parte. La aceleración angular que se produce al poner en rotación un objeto va a depender justamente de esta distancia que se ha comentado, llamada brazo de palanca. Bueno, ahora, ¿cómo podemos relacionar analíticamente estas dos cantidades? Una distancia llamada brazo de palanca y esa aceleración angular que se observa en un movimiento rotacional. Bueno, para ello vamos a considerar el siguiente esquema. Tenemos una vez más la fuerza F, aquí mostrada de color verde, su línea de acción, que es la línea de blanco punteada. Tenemos aquí el eje de rotación, identificado por este punto de color blanco. Tenemos al vector R, que va del eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza. Y la distancia que hay entre el eje de rotación a la línea de acción de la fuerza, y que es ortogonal a esta. Bueno, si nosotros aquí somos observadores, podemos identificar un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo de 90 grados y este ángulo que se forma entre el vector F y el vector R, vamos a identificarlo como el ángulo θ. Bueno, lo que tenemos es lo siguiente entonces. La aceleración angular va a ser proporcional al producto de la fuerza aplicada por el brazo de palanca, que vamos a denotar con la letra D minúscula. A este producto de fuerza por este brazo de palanca se le conoce como momento de fuerza con respecto a este eje, o simplemente como torca, y se le suele identificar con la letra griega tau. Esencialmente lo que estamos diciendo es lo siguiente. La torca, esta cantidad, es igual al producto del brazo de palanca por la fuerza F. Pero de la figura que tenemos aquí, nosotros podemos ver que la distancia D se puede relacionar con esta distancia R a través de esta ecuación. D es igual a R por el seno del ángulo θ, de este ángulo que aquí se está formando. Bien, entonces, si comenzamos a hacer un poco más de álgebra, podemos asociar el seno del ángulo θ con el módulo de esta fuerza F. Y entonces queda lo siguiente: R por el producto de F por el seno del ángulo θ. Este producto nos debe resultar familiar. Esta ecuación se utiliza para obtener la componente
perpendicular del vector fuerza. Bien, entonces lo que estaríamos obteniendo es lo siguiente. Esta es otra manera de obtener o de calcular la torca. Si nosotros tenemos aquí el eje de rotación, tenemos el vector R y no conocemos o nos es difícil determinar el brazo de palanca, entonces lo que podemos hacer es descomponer al vector fuerza en una componente que sea paralela a esta distancia R y otra que sea perpendicular a esta distancia R. Si nosotros multiplicamos el módulo de este vector R y la componente perpendicular a este vector de la fuerza, entonces estamos calculando igualmente el valor de la torca o momento de fuerza. Bien, entonces con esta sencilla álgebra que aquí se muestra, tenemos dos formas de calcular el momento de fuerza. El primero es utilizando el brazo de palanca y multiplicándola directamente por la fuerza F. O bien, utilizando el módulo del vector R que va del eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza y después multiplicándola por la componente perpendicular de la fuerza F respecto al mencionado vector R. Esta expresión que tenemos aquí nos debe resultar también familiar. Esta cantidad escrita de esta manera es un escalar y de hecho es el módulo de un vector. Vectorialmente, el momento de fuerza o torca se calcula mediante el producto cruz del vector R con el vector fuerza. Recordemos de lo comentado casi al inicio del curso sobre el producto vectorial que esta cantidad o esta operación no es conmutativa. Esto quiere decir que para esta operación sí importa mucho el orden en el que se multipliquen los vectores. Así que bueno, la definición para la torca es esta que tenemos aquí. Primero es el vector R cruz el vector F. Y la unidad de medida para esta cantidad vectorial es el newton metro. Mucho cuidado aquí. El newton por metro también es una manera en que podemos relacionarla con la cantidad llamada trabajo mecánico o incluso energía, porque también relacionan a newton por metro como lo tenemos aquí. Sin embargo, como vimos en el tema de trabajo mecánico y energía, el trabajo mecánico se mide en joules. Y como estamos notando aquí, el momento de fuerza se mide en newton por metro. Es decir, no hay que cambiar la unidad de medida newton por metro por joule, porque al hacerlo estaríamos cambiando totalmente las unidades de medida de estas cantidades. Estaríamos haciendo una mezcla, lo cual pues no debe de ocurrir. Así que bueno, aunque dimensionalmente la torca y el trabajo mecánico puedan coincidir, físicamente se refieren a conceptos distintos. Y no solo eso, sino que además son cantidades físicas diferentes. El momento de fuerza es una cantidad vectorial, justo como podemos ver en esta ecuación que tenemos en pantalla. Mientras que el trabajo mecánico es una cantidad escalar que se encuentra a través del producto punto. Bueno, otra característica importante a tomar en cuenta es lo siguiente. Vamos a asignar a los momentos de fuerza un signo positivo o un signo negativo. Y esto va a depender de si el momento de fuerza produce una rotación
antihoraria o una rotación horaria. Para el primer caso, cuando un objeto rota en contra de las manecillas del reloj, las torcas van a tener un signo positivo, mientras que si la rotación que se produce tiene el sentido de las manecillas del reloj, las torcas tendrán un signo negativo. Bien, pues con esto ya estamos comenzando a relacionar los conceptos de fuerza con la rotación que va a experimentar un objeto cuando dicha fuerza se le aplica a una distancia distinta de cero del eje de rotación. Bueno, ahora, ¿cómo relacionamos la aceleración angular con la que un objeto va a estar rotando? Bueno, para lograr eso, vamos a obtener lo que vamos a llamar como la segunda ley de Newton para rotaciones. Y para ello consideremos una vez más el esquema anterior. Nuevamente tenemos aquí el eje de rotación. Tenemos aquí marcado en color rojo el punto de aplicación de la fuerza F sobre el objeto, que bueno, aquí ya no se ha dibujado. Tenemos aquí el vector R, que va del eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza. Y este vector F, aquí lo hemos descompuesto en la componente que es paralela al vector R y la componente que es ortogonal a dicho vector, que sería en este caso el vector en color amarillo. Lo que estaremos obteniendo aquí, y que es un resultado importante, es que la única componente que produce una torca y por lo tanto puede generar rotaciones en un objeto siempre será la componente ortogonal al vector R. En este caso, este vector o esta componente dibujada de color amarillo. Esta componente que es paralela al vector R no va a producir rotaciones. De hecho, si nosotros utilizamos la definición del producto vectorial, podemos demostrar que solamente esta componente es la que nos es útil para determinar el momento de fuerza. Bueno, entonces sabemos de la segunda ley de Newton, la que comenzamos a trabajar desde el segundo parcial, que esta fuerza, entonces, esta fuerza perpendicular al vector R va a producir una aceleración, digamos, lineal. Bueno, entonces tenemos esa cadena de igualdades. La aceleración que aquí se produce es una aceleración tangencial. Y esta es proporcional a la fuerza aplicada, en este caso, solamente a la componente perpendicular de la fuerza, entre el valor de la masa del objeto. Bien, si nosotros multiplicamos, si aquí hacemos la sustitución de lo que vale la aceleración tangencial en términos de la aceleración angular, podemos hacer este cambio, alfa por R. Ahora, si este valor de R lo enviamos aquí abajo, obtenemos este resultado. Ahora, si multiplicamos y dividimos esta ecuación por el mismo valor, digamos R, abajo nos va a quedar una R cuadrada. Aquí podemos hacer la siguiente identificación. La componente perpendicular de la fuerza por el módulo del vector R es justamente el momento de fuerza. Y M por R al cuadrada tiene unidades del momento de inercia o inercia rotacional. Así que podemos hacer este cambio.
¿Qué es lo que estamos obteniendo entonces? Bueno, que la aceleración angular con la que un objeto va a estar rotando será proporcional a la torca que se produce gracias a la fuerza que se le aplica e inversamente proporcional a la inercia rotacional del objeto. Esa inercia rotacional es válida tanto para una partícula puntual como para un cuerpo sólido. Recordemos que para un cuerpo sólido tenemos tablas de inercias rotacionales, así que lo único que habría que hacer, bueno, pues es determinar la inercia rotacional acorde al eje de rotación que se esté considerando. Y este resultado es justo al que vamos a estar conociendo como la segunda ley de Newton, pero para rotaciones. A continuación vamos a ver algunos ejercicios para ilustrar lo que se acaba de comentar. Bueno, en este primer caso tenemos lo siguiente. Dos bloques, cada uno con igual masa m, se unen a los extremos de una varilla, cuya masa, como nos indican aquí, se puede despreciar. Se tiene un pivote en un punto de la varilla, justo como se muestra en la figura que tenemos aquí también en pantalla. Nos dicen que inicialmente la varilla se sostiene en la posición horizontal y luego se suelta. Nos piden entonces calcular la magnitud y la dirección de la torca neta que se tiene sobre este sistema cuando se suelta al principio. Bueno, para resolver este problema entonces debemos de considerar primero cuáles son las fuerzas que pudieran estar actuando sobre este sistema de dos bloques. Dado que no hay nada que interactúe directamente con estos dos objetos, la única fuerza que sabemos que está presente en todo momento es la fuerza de atracción o el vector peso. Así que bueno, en este caso podemos dibujar para cada bloque sus correspondientes vectores peso. Aquí tenemos para el primero y aquí tenemos para el segundo. Ambas fuerzas sabemos que apuntan hacia abajo. Ahora bien, otro detalle a tomar en cuenta es el eje de rotación. El eje de rotación en este problema pues va a estar ubicado justamente en el pivote. Así que en este punto tenemos el eje de rotación. Lo siguiente que podemos determinar es el brazo de palanca. Recordemos una vez más, el brazo de palanca es aquella distancia que va del eje de rotación a la línea de acción de la fuerza, y esto de manera ortogonal a dicha línea de acción. Aquí las líneas de acción de estos dos vectores apuntan a lo largo del eje Y. Así que estas líneas de color rojo que tenemos aquí estarían representando esa línea de acción de cada una de estas dos fuerzas. Entonces, si construimos un vector o una línea que vaya del eje de rotación a la línea de acción de estas dos fuerzas, podemos notar que estas líneas quedan a lo largo del eje horizontal, a lo largo del eje X, y el eje X por default es ortogonal al eje vertical. Así que esas dos líneas que tenemos aquí, cuyas longitudes también el problema nos está proporcionando, son automáticamente los brazos de palanca. Bien, ¿qué más podemos considerar a continuación? Bueno, podemos argumentar además que la fuerza
peso que tenemos del lado izquierdo va a producir una rotación sobre este sistema, sobre esta balanza, si se le quiere llamar así, con un sentido antihorario. Así que esta fuerza peso va a hacer tender a este sistema a girar en un sentido opuesto a las manecillas del reloj. Mientras que la otra fuerza, peso, que tenemos del lado derecho, lo que hará es hacer tender a este sistema a rotar en dirección horaria, es decir, a favor de las manecillas del reloj. Así que bueno, eso que tenemos aquí mostrado nos sirve para identificar cuáles van a ser los signos de estas dos torcas que vamos a obtener aquí. Bien, con esto que hemos comentado, podemos pasar a calcular la torca total. La torca total o torca neta, pues no es otra cosa más que la suma de las dos torcas que se tienen aquí, la torca 1 y la torca 2. Bien, la torca 1 la vamos a determinar tomando en cuenta el vector peso, que sabemos que vale mg, multiplicado por el brazo de palanca, que aquí vemos vale L1, por el seno de 90 grados. Bueno, aquí nosotros podemos ver que el ángulo que se está formando entre esos dos vectores es de 90 grados. Veámoslo de esta manera. Tenemos aquí el vector peso. El brazo de palanca va del eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza. Bueno, pues es decir, tenemos un vector que va de derecha a izquierda. Así que el ángulo que se está formando entre estos dos vectores es de 90 grados. Recordemos que la torca se calcula de manera vectorial como R cruz F. Entonces, si nosotros utilizamos la regla de la mano derecha, lo que hay que hacer es colocar la palma de la mano sobre el vector de color azul y cerrar la palma de la mano en dirección al vector de color rojo. Es decir, nuestros dedos tienen que cerrarse en esta dirección para formar un puño. El pulgar va a estar apuntando hacia afuera de la pantalla. Eso significa entonces que tenemos aquí una torca positiva. Así que bueno, el ángulo que aquí estaremos formando, podemos notar que va también en contra de las manecillas reloj. Y por convención que hemos trabajado prácticamente desde que tratamos ángulos, este que tenemos aquí es un ángulo positivo. Así que bueno, por eso 90 grados con signo positivo. ¿Qué pasa del otro lado con la otra fuerza? Bueno, pues también la torca se va a determinar como el producto vectorial de R y F. Si aquí dibujamos estos dos vectores, tenemos al vector peso yendo hacia abajo y a este vector R va yendo de izquierda a derecha. Así que tiene esta dirección. Una vez más, si aplicamos la regla de la mano derecha, tendremos que poner nuestra palma de la mano derecha sobre el vector de color azul. Tendremos que cerrar nuestro puño en dirección al vector de color rojo. Y si esto lo hacemos correctamente, nuestro pulgar tiene que estar apuntando hacia el interior de la pantalla. Y además, el ángulo que se está formando de 90 grados se estaría midiendo en sentido horario, lo cual ya nos habla de un signo negativo para el ángulo. Por esa razón, en la segunda torca que tenemos aquí indicada, esta se determina como M por G, que es el valor del peso, por L2, que es el valor del brazo de palanca, por el seno del ángulo de menos 90 grados.
que es el que tenemos aquí. Bien, pues simplificando, resulta que la torca total o torca neta es simplemente mg por la diferencia entre estas dos longitudes, L1 y L2. Bien, por la figura podemos notar rápidamente que L2 es mayor que L1. Por lo tanto, esta resta siempre va a ser negativa. Y esto querrá decir entonces que la torca total, la torca neta, va a tener la misma dirección, o en este caso el mismo sentido, que la torca 2, es decir, que esta que tenemos del lado derecho. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con esta balanza o este juego de sube y baja? Bueno, pues que al final la rotación que va a experimentar va a ser en un sentido igual al de las manecillas del reloj. Así que bueno, este objeto de la derecha irá hacia abajo, mientras que el objeto de la izquierda se moverá hacia arriba. Bien, el siguiente problema a resolver trata de lo siguiente. Una rueda de 27 centímetros de diámetro está restringida a girar en el plano XY con respecto al eje Z, y este eje pasa por el centro de esa rueda. Nos comentan que una fuerza F con componentes menos 31 newtons y más 43.4 newtons J actúa en un punto sobre el borde de la rueda, que se encuentra exactamente sobre el eje X en un instante particular. Con esos datos nos preguntan, ¿cuál es la torca con respecto al eje de rotación en ese instante? Bueno, para entender un poco la situación que aquí se nos está planteando, consideremos el siguiente esquema. Tenemos aquí en color rojo representada esa rueda que está restringida a mantenerse en el eje XY, así que va a estar girando en ese plano. El eje de rotación va a estar a lo largo del eje Z, y el vector F que aquí nos comentan va a tener esta dirección. Nos indican además que este vector F actúa en un punto sobre el borde de la rueda que se encuentra exactamente sobre el eje X. Así que bueno, de acuerdo a nuestra orientación de ejes, el eje X está aquí, así que el vector R que va del eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza está aquí ilustrado en color amarillo. Bien, ¿cómo podemos nosotros entonces determinar el valor de la torca que aquí nos están indicando? Bueno, pues como el vector F que nos están dando tiene una forma vectorial, es decir, en términos de sus componentes X y Y, pues lo más adecuado sería tratar todo mediante el producto vectorial o producto cruz. Del esquema o de la propia información del enunciado, vemos que el vector R tiene una sola componente, una componente a lo largo del eje X. Así que bueno, en principio pues es bastante fácil determinar cuáles son las componentes de ese vector R. Además, podemos notar que el vector R tiene como módulo el valor del radio de la rueda. Así que, sabiendo que la rueda tiene un diámetro de 27 centímetros, podemos realizar el siguiente cálculo. Vectorialmente, eso es lo que estaría sucediendo. La torca se determina como R cruz F. Así que bueno, aquí utilizando lo que habíamos visto anteriormente, prácticamente desde inicios del curso, tenemos este determinante. Las componentes I, J y K
de cada uno de los vectores, encabezados por los vectores unitarios i, j y k. Aquí tenemos la componente x del vector r. Los otros dos componentes, pues evidentemente valen 0. Aquí ya hemos convertido el valor del radio de esta rueda en metros, y aquí tenemos en esta última línea las componentes del vector f. Haciendo el producto vectorial, como ya sabemos realizarlo, encontramos que la torca tiene como módulo 5.859 Nm y como dirección el vector unitario k. Es decir, que la torca producida por este vector f tiene la dirección positiva a lo largo del eje z. Y esto significa entonces que la rueda va a girar en sentido antihorario, en contra de las manecillas del reloj. ¿Qué pasa si el vector f cambia de dirección, como tenemos aquí ilustrado? Entonces, eso querría decir que en esta línea estas cantidades cambiarán de signo, y si ustedes gustan hacerlo, se llegará al resultado que la torca va a tener como valor menos 5.859 Nm K. Esto quiere decir entonces que la torca va a apuntar a lo largo del eje Z negativo, y dicho signo negativo querrá decir entonces que la rueda va a girar ahora en un sentido horario, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj. Bien, así que bueno, en este ejemplo podemos ver que la torca también se puede determinar mediante el producto vectorial. En este caso específico tenemos una fuerza bastante simple, porque solamente tiene dos componentes, y también el vector r tiene una sola componente, así que está también bastante simple. Cuando ambos vectores tienen tres componentes, bueno, pues la rotación, la dirección del vector torca, pues también va a tener posiblemente tres componentes, así que bueno, el análisis se puede hacer un poco más complicado en comparación a lo que hemos visto con este segundo ejercicio. Bueno, el tercer ejercicio, para ilustrar todo esto que estamos viendo, consiste en lo siguiente. Un jugador de softball oscila un bate, acelerándolo del reposo a 2.7 revoluciones por segundo en un tiempo de 0.2 segundos. Aproxima el bate como una varilla uniforme de 0.95 metros de longitud y calcule la torca que el jugador aplica a uno de sus extremos. Bien, este problema en particular es un ejemplo de cómo la cinemática se va a relacionar con la dinámica, con estos conceptos de momento de fuerza que estamos viendo. Y este amalgamiento que se va a producir entre ambos conceptos se va a lograr gracias a la inercia rotacional. Bueno, primero, ¿qué podemos determinar con la información que el problema nos está dando acerca de que el jugador de softball, al hacer oscilar el bate, lo acelera desde el reposo hasta una velocidad de 2.7 revoluciones por segundo en tan solo 0.20 segundos? Bueno, pues de lo que nos está hablando es de esto. Aquí el problema podemos tomarlo como que el objeto, en este caso este bate de softball, realiza un movimiento rotacional con aceleración angular constante. Por lo tanto,
podemos aplicar esta ecuación. Tenemos la velocidad angular final igual a la velocidad angular inicial, que en este caso será 0 porque parte del reposo, una aceleración angular que no conocemos pero que vamos a determinar, y el tiempo t, que equivale a 0.20 segundos. Entonces, gracias a un rápido despeje, vemos que la aceleración angular se calcula simplemente de esta manera, como la división de la velocidad angular entre el tiempo. Por otro lado, el problema nos menciona que podemos aproximar al bate como una varilla uniforme de 0.95 metros de longitud. Bueno, en este caso vamos a tener lo siguiente. Como el objeto en cuestión va a rotar alrededor de uno de sus extremos, y como podemos aproximarlo a una varilla uniforme, sabemos mediante las tablas de inercia rotacionales que para una varilla uniforme que rota alrededor de uno de sus extremos, el valor de la inercia rotacional es 1/3 de la masa del objeto por el cuadrado de su longitud. Así que aquí ya está, tenemos la inercia rotacional de este objeto. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la torca? Bueno, pues usando simplemente la segunda ley de Newton para rotaciones. En esta parte se ha investigado acerca del valor de la masa de un bate de softball, y típicamente tiene un valor de 38 onzas, o lo que equivale a 1.1 kilogramos aproximadamente. Entonces, pues el módulo de la torca es simplemente igual al producto de la inercia rotacional por el valor de la aceleración angular. Entonces, haciendo la sustitución de las dos ecuaciones que tenemos aquí arriba, y después cambiando los valores por los datos numéricos, y claro, aquí haciendo una conversión de revoluciones a 2pi, podemos concluir que esa torca o momento de fuerza tiene un módulo igual a 28.06 newton metro. Así que bueno, en este ejercicio podemos ver un ejemplo de cómo los conceptos de cinemática rotacional se pueden utilizar para encontrar cantidades de la dinámica rotacional, y esto gracias al valor del momento de inercia. Bien, el último ejercicio que se va a revisar en esta sesión consiste en lo siguiente. Nos comentan aquí que una bola pequeña de 650 gramos, localizada en el extremo de una varilla delgada y ligera, se hace girar en un círculo horizontal con 1.2 metros de radio. Primero, nos piden determinar el momento de inercia de la bola con respecto al centro del círculo, y después la torca requerida para mantener esa bola girando a una velocidad angular constante, sabiendo que la resistencia del aire ejerce una fuerza de solo 0.2 newtons sobre la bola. Nos piden despreciar el momento de inercia de la varilla y la resistencia del aire sobre esta. Bien, entonces para esta situación podemos considerar el siguiente esquema.
En esta figura tenemos aquí nuestro sistema XY. En el punto de cruce de estos dos ejes tendríamos el eje de rotación. Aquí está la partícula, la pequeña bola de masa de 650 gramos, que va a estar rotando alrededor de este círculo. Que se puede aquí uno imaginar dicha figura. Nos dan el dato del radio de este círculo, que vale 1.2 metros. Bueno, como aquí se trata de una partícula puntual, el momento de inercia de esta partícula m respecto al eje de rotación que pasa por este punto se determina rápidamente de esta manera, como el producto de la masa que tiene esta esfera por el cuadrado de la distancia que la separa al eje de rotación, que en este caso pues tiene el valor de 1.2 metros. Es decir, es el radio del círculo. Bien, entonces haciendo las operaciones numéricas, resulta que esta inercia rotacional tiene el valor de 0.936 kilogramos por metro al cuadrado. Bien, ahora nos piden determinar la torca que se requiere para que esta partícula esté rotando con una velocidad angular constante. Así que esta parte del problema nos está sugiriendo que dos torcas se tienen que aplicar. La primera es la que proporciona la resistencia del aire, gracias a esta fuerza de 0.2 newtons. Luego tenemos una segunda torca, que es la que se requiere aplicar. Si esta segunda torca no se aplicara, entonces la primera, la que aplica el aire, va a acelerar a la partícula en un movimiento rotacional. Entonces es gracias a la presencia de esta segunda torca que se logra que esta partícula rote, o sea, es decir, siga con un movimiento a lo largo de ese círculo, pero con velocidad angular constante. Entonces, lo que tendríamos es lo siguiente, si aplicamos la segunda ley de Newton para rotaciones. La torca total, que es igual a la suma de las dos torcas, la de resistencia con el aire y la adicional, tienen que ser cero. Y tiene que ser cero porque, como aquí comentamos, o el problema lo pide, la partícula se tiene que mover con velocidad angular constante. Así que, por lo tanto, la aceleración angular tiene que ser cero. Bien, así que de esta manera uno puede ver rápidamente que esa segunda torca que debemos de aplicar tiene que tener el sentido opuesto a la torca producida por la resistencia con el aire. De esta manera las dos torcas se equilibran y permiten que tengamos una velocidad angular constante. Bien, numéricamente tenemos lo siguiente. La torca 2 que se tiene que aplicar es menos la torca producida por la resistencia con el aire. Entonces, esta fuerza producida por el aire, perdón, la torca producida por el aire depende de la fuerza F, que tiene el valor de 0.2 newtons, y vamos a multiplicarla por la distancia que existe entre el eje de rotación y la partícula, porque es en ella donde se aplica la fuerza. Es decir, esta fuerza que vamos a considerar va a tener esta dirección. Así que estos dos vectores R y F serán ortogonales entre sí. Así que esta distancia R es también el brazo de palanca, con un valor de 1.2 metros. Entonces el resultado que aquí tenemos
es una torca que se tiene que aplicar con módulo de 0.024 newton metro y con un sentido opuesto siempre a la torca producida por la resistencia con el aire. Pues bien, jóvenes, esto ha sido todo con estos 3 ejercicios para ilustrar este nuevo concepto que hemos mencionado como momento de fuerza o torca. En las siguientes sesiones vamos a seguir tratando algunos ejercicios en este sentido de calcular momentos de fuerza y que bueno, nos van a estar ya preparando para la parte final de este curso. Esencialmente nos quedan 2 sesiones extra en la siguiente semana y una vez que concluyamos estas 2 sesiones pasaremos a realizar el examen del tercer parcial. Así que bueno, en los siguientes días esperen publicaciones en Classroom referentes a esta evaluación del tercer parcial. Que tengan todos una excelente tarde o una excelente noche. Hasta luego.